Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en esta calurosa tarde y yo creo que vamos a empezar, aunque en fin somos poquitos, pero vamos a empezar ya, no podemos demorar esta charla y ante todo lo que sí hay es que dar las gracias a José Luis Garroz por hacer este esfuerzo de coordinar continuamente estas necesarias charlas de historia contemporánea. Son muy necesarias por cuanto esta historia oficial ya sabéis que siempre tergiversa y omite todo lo que no le interesa y nos dan una visión adulcorada de lo que ha sido, en fin, todos estos dos últimos siglos, ¿no?, de historia. Y además de darle las gracias por el esfuerzo que sabemos, se necesita para establecer todos estos contactos con profesores y demás, aquí está Candela Chávez, que nos dio una magnífica conferencia, una de las últimas, ¿verdad?, Vencidas, la represión sobre las mujeres, y que va a participar en un homenaje que se va a hacer a través del Partido Feminista, en homenaje a las mujeres republicanas de la guerra. También en ese sentido, darte las gracias por haber aceptado esta propuesta. Pues una de las últimas charlas, todas han sido muy interesantes, ha sido la que estamos mencionando de Candela. El incómodo ejemplo del presidente Juan Negrín también estuvo muy interesante porque nos dio claves en realidad que no se conocían, y yo creo que eso es muy importante para que luego nosotros y nosotras podamos irlas también difundiendo en la medida de nuestras posibilidades. ¿Qué decir de Carlos? Que no te has perdido. Sí, pero yo sí lo quiero decir porque no se ha perdido ni una charla y las está subiendo a YouTube, y aunque a veces esto no se llene, pero la verdad luego son visualizadas por muchas personas, por lo tanto también hay que darte las gracias. Sabemos que no te gusta, pero hay que hacerlo, ¿eh? Entonces terminamos este ciclo que a mí me gusta llamar este curso, puesto que se empieza en octubre y se termina ahora mismo. El oro de Moscú, también una historia que ha sido pues muy tergiversada y ha sido, muy puesta en escena, incluso en cine ha sido puesta, ¿verdad?, en una película horrible. Entonces, efectivamente. Entonces, yo creo que José Luis nos va a desentrañar muchísimos argumentos falsos que se han dado sobre este aspecto. Y nada más, José Luis, esperamos ya el próximo curso, que al parecer ya tenemos una charla más o menos ya, ¿verdad?, establecida. Hay más por ahí, pero una charla ya está como bastante asentada, que se va a hablar sobre la transición, porque también, como sabéis, la modélica transición que nos contaron pues no es tal, y entonces él, a través de, en fin, una ponencia que hizo, hemos hecho un cuadernillo que está ahí, como sabéis, lo hemos enviado a todos los socios y socias, y también pues para quien lo quiera comprar y no sea socio, y a través de eso pues en fin, convinimos en que sería necesario hacer una charla. Él pretende que sean más personas, no solamente su visión, y esa será, si no se tuerce, o sea que la dirección, la próxima que tengamos, o sea que ya tenéis un adelanto, una primicia, por así decirlo. Entonces, por mí nada más, vuelvo a retirar las gracias y tú ya la palabra, José Luis. Muchas gracias, Teresa. Bueno, hoy terminamos el curso. Hoy más que nunca agradezco la presencia, porque con la calor que decimos en mi tierra que está cayendo, hay que tener valor y amar a la historia para venir. Lo primero que tengo que decir es que esta charla sobre el oro de Moscú me hubiera gustado muchísimo que lo hubiera dado posiblemente el historiador que más ha investigado el tema, que es el profesor Ángel Viñas. Como sabéis, él no reside en España, viene tanto en cuanto, y no ha sido posible. Él sabe muchísimo más que yo. De hecho, es un poco una de las referencias que he tomado cuando he investigado en este tema, y es el que con mayor valor documental ha resuelto las incógnitas, o más que resolver las incógnitas, ha desmentido y desmontado todas las mentiras que se han dicho sobre este tema. Y no ya solo mentiras en el franquismo, etcétera, sino ya incluso, como veremos, con personas que fueron, de hecho, partícipes y conocedores de esta operación.
Lo primero que hay que decir es que en el año 36 España era el cuarto país del mundo con mayores reservas del oro. Solamente nos superaban Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Como sabéis, este oro estaba depositado en el Banco de España, que entonces, en aquel entonces, era una sociedad anónima. Era una sociedad anónima con un capital social de 177 millones de pesetas, como cualquier sociedad anónima, con sus accionistas, etc. Sí había una cierta intervención, lógicamente, del Estado, por lo que, por ejemplo, su consejo de administración, aparte de por miembros del accionariado privado, también había representantes de la banca pública, por ejemplo, del Banco Exterior de España tenía allí un representante, y también había representantes en este consejo de administración de las federaciones sindicales de banca. Según el balance del propio Banco de España, el 30 de junio del 36, las reservas de oro alcanzaban los 2.202 millones de pesetas oro. Esto equivalía, digamos, en dinero efectivo, en los 5.240 millones de dólares. Hasta octubre del año 37 no es cuando el Banco de España pasa a ser controlado totalmente por el Ministerio de Hacienda. Primero vamos a hablar de la decisión, cuando se toma la decisión de trasladar el oro. Sobre todo hay los motivos, hay dos motivos fundamentales. Uno es el avance de las tropas franquistas que estaban asediando a Madrid, y además, de hecho, cuando el propio gobierno decide trasladarse a Valencia es porque había un peligro inminente de que lograran entrar en la capital y hacerse con ella, ¿no? Por estas circunstancias se firma un decreto reservado, lógicamente, de 13 de septiembre de 1936, firmado por, y esto quiero recalcarlo, firmado por el presidente del Estado, que era Manuel Azaña, y un posterior, un Consejo de Ministros anterior, el 8 de junio del 36, ya había señalado la posibilidad de que, si existía este peligro inminente, se pudiera trasladar el oro. De esta decisión, una de las mentiras que se han ido repitiendo es de que fue una decisión única, unilateral de Negrín, lo cual no es cierto. Incluso Indalecio Prieto confiesa en sus memorias que sí, fue una decisión aceptada, coordinada por todo el gobierno de la República. Como todos saben muy bien, Indalecio Prieto no era precisamente el mejor amigo de Juan Negrín. De hecho, prácticamente quitando este punto, a Juan Negrín le ataca por todos los lados, ¿no? Incluso a este respecto de Oro Moscú también miente, como veremos más adelante, en alguna de las cosas que dice, ¿no? También se dice que de esta decisión no participó Azaña, lo cual también es incierto, ¿no? Por ejemplo, que Azaña no se enteró de que el oro, en un primer momento, es trasladado desde Madrid a Cartagena, ¿no? De hecho, el propio Negrín fue el que le comunicó a Azaña que se iba a efectuar el traslado. Y cuando se lo dice, Azaña dice una frase que es muy conveniente: han quitado ustedes un gran peso de mi corazón. Es decir, que también es falso de que Azaña estuviera totalmente ajeno a esto. Además del peligro, peligro inminente de que podía ser la entrada de las tropas fascistas en Madrid, había un peligro añadido, que era que por una noticia que le dio Companys, el presidente de la Generalitat de Barcelona, al gobierno central, había un peligro real de que los anarquistas intentaran hacerse con el oro, y era algo más que una posibilidad. ¿Qué ocurrió? Cuando llega la columna de Urruti a Madrid, el oro ya se había trasladado. ¿Qué es lo que hace Durruti? Da orden a la famosa columna de hierro, la tristemente famosa columna de hierro, para que vayan a Cartagena e intenten apoderarse del oro. Esto no se lleva a efecto porque este grupo, parte de la columna de hierro que se había trasladado hasta allí,
fue parada por los carabineros antes de que llegaran a su objetivo. Es decir, había un peligro más que real que ya por él mismo justificaba la decisión del traslado del oro. Pero había otra más, que era que la República necesitaba fondos para comprar armas, comprar otros productos que eran necesarios para el mantenimiento de la guerra. Claro, ¿esto cómo se podía hacer? Con la venta de oro. Tenemos en cuenta que entonces el comercio exterior prácticamente se paraliza, con lo cual no hay entrada de divisas. Había que vender este oro para transformarlo en divisas y poder adquirir las cosas que le hicieran falta, ¿no?, para este mantenimiento. También se dice, aunque ya de esto hablaremos más tarde, que igual que la decisión ya del traslado definitivo a Moscú también fue idea nada más que de Negrín y que no participó absolutamente nadie. Esto también es incierto. Realmente digamos, las conversaciones para ver cómo se hacía el traslado, en qué condiciones, la documentación que tendría que realizarse, etcétera, la llevó a cargo Largo Caballero personalmente, porque él le dijo a Negrín que él quería ser personalmente el que llevara las negociaciones para el traslado, y Rosengolf era el comisario del pueblo de la Unión Soviética para el comercio exterior. Es decir, vemos ya aquí en primer lugar que la decisión estaba justificada por los dos motivos claros: por el peligro de que cayera en manos enemigas y porque evidentemente había que tener liquidez, había que transformarlo en dinero. Desgraciadamente estas historias se han seguido no ya solo, digamos, en la literatura, la historiografía, ¿no?, como diría Rey Tapia, franquista, sino que es que todavía se sigue manteniendo, ¿no? Es decir, lo he dicho muchas veces, la máxima de Goebbels: repite una mentira 100 veces y se acaba convirtiendo en verdad. Esto desgraciadamente es uno de los muchos casos que, cuando se habla de la Segunda República, todas las mentiras que hacen ellos se han repetido tantas veces que algunos ya se creen que eso es una verdad total y absoluta, ¿no? No os voy a aburrir diciendo todos los historiadores o publicistas, o como le queréis llamar, que han seguido esta norma. Incluso eso de que algunos ya llegan más lejos diciendo que la decisión de mandar el oro a Moscú no la tomó el gobierno español, sino que la tomó Stalin, y como ahora veremos, nada más alejado de la realidad. Incluso Negrín en un momento comenta que les pilló por sorpresa cuando él comunica el Largo Caballero con 2 cartas que envía al embajador soviético Rosenberg aquí en España, diciéndole que lo que se había decidido les pilla de sorpresa, es decir, no se lo esperaban, ¿no? Otro que también ha influido mucho en esto, Jesús Hernández, sabéis que escribe unas memorias, antiguo militante del Partido Comunista, y que son unas memorias que les encanta a los publicistas cogerlas. Claro, de las memorias de Jesús Hernández, poquito, porque es que miente descaradamente. Por ejemplo, él es uno de los que defiende que nadie sabía nada. En el Consejo de Ministros se decide eso, Jesús Hernández era el secretario. Y Jesús Hernández fue el que, porque era una de sus obligaciones como secretario, el que traslada la decisión del Consejo de Ministros a Azaña. ¿Cómo puedes decir que no? Que aquello no se supo, se decidió, pero que no se enteró nadie. Pero hombre, si tú has sido precisamente el que ha comunicado, a no ser que faltara a su deber, fuera él. Cosa que no. Otra cuestión es el Largo Caballero. Sí reconoce, no, sí, yo en el primer envío sí tuve noticias, pero luego ya no. También es mentira, porque para los envíos, el traslado de oro, se necesitaban 2 firmas, firma y contrafirma. Bien. Una firma tenía que ser del presidente del gobierno y la otra del ministro de Acción.
Es decir, en los primeros envíos, cuando todavía Largo Caballero es presidente del gobierno, él firma, y así aparece en la documentación, una firma y la contrafirma de Juan Negri. Evidentemente, cuando Juan Negri pasa a ocupar la presidencia del gobierno, durante un tiempo, por ejemplo, hasta mayo del 38, donde ocupa la cartera de Hacienda Francisco Méndez Aspe, la única firma que aparece es la de Juan Negrín, pero digamos que es un lapsus de tiempo cuando él tiene las dos funciones, porque él, aunque asumió la presidencia del gobierno, siguió manteniendo la cartera de Hacienda. Es decir, vemos que ya desde el principio se han ido creando, se han ido diciendo medias verdades o en algunos casos mentiras totales y absolutas. Otra cuestión que se ha planteado es de la legalidad de la decisión. Hasta esos momentos el uso del oro depositado en el Banco de España estaba marcado por la Ley de Ordenación Bancaria, una ley que venía de 29 de diciembre del año 21, que en uno de sus apartados sí facultaba al gobierno para hacer uso, es decir, venta del oro. Ponía un matiz que solamente se podría hacer como método de intervenir en el cambio monetario internacional y en la regulación del mercado de cambio. Una ley que era muy restrictiva, incluso el último ministro de Hacienda de la monarquía, Juan Ventosa y Calvel, él mismo reconocía que era una ley que era demasiado ortodoxa. Y por supuesto lo que no contemplaba esta ley era qué hacer en tiempos de guerra. Claro, en los años en los que se promulga esta ley, pues no había en principio sospecha de lo que posteriormente iba a ocurrir. Entonces es lógico que no se contemple, bueno, pues en el caso de que esté en una guerra, qué facultades tiene el gobierno, qué facultades deja de tener. La República lo único que hizo es bueno, pues, utilizar un proverbio latino, el salus patrice suprema lex, es decir, los intereses del pueblo están por encima de cualquier ley. Y esto fue lo que ocurrió, es decir, que en este punto también se puede decir que era legal, de los que, evidentemente, ¿cómo se hace todo esto? A base de decretos reservados, lógicamente, y que no se publican en la Gaceta. O sea, tú no puedes hacer una operación tan importante para los intereses de la República, para el desenvolvimiento de la guerra civil pública, porque es que el enemigo se va a enterar ya. De hecho se enteraban rápido, o sea, no es que tardaban mucho, pero ya sería como si planeas una batalla y le mandas al enemigo antes los planes de la batalla, ¿no? Un poco recordando las batallas de Gila, ¿no? Del pobre inmemorable Gila, ¿no? Aquí ya empiezan en esta crítica que se ha hecho que era legal. La primera clase la hace ya en aquella época tal César Antonio de Arruche. César Antonio de Arruche era el asesor del Banco de España de Burgos, esta sucursal que hicieron allí. Y claro, te da risa leerlo, porque lo que él se apoya para decir que era ilegal es que la medida que tomó el gobierno era anticonstitucional. O sea, ya esto es no la justicia al revés, es el disloque, ¿no? O sea, unas gentes que se levantan en contra del orden constitucional dicen que el traslado del oro es ilegal porque es anticonstitucional. O sea, no lo entiende nadie, ¿no? Así era de verdad esta gente. Entonces, digamos, queda legalmente establecido por un decreto reservado de 13 de noviembre de 1936 y una autorización expresa ya para su traslado a Moscú de 6 de octubre de 1936. Para mayor redundancia, un eminente jurista, Raúl Cáncer Fernández, era letrado del Tribunal Supremo, no tiene ninguna duda en afirmar que la decisión que tomó el gobierno de la República, de la incautación, digamos, del oro en el Banco de España y su posterior traslado, se ajustaba totalmente a la legalidad. No os voy a decir, además, en lo que se basa, porque se basa en argumentos jurídicos, en argumentos que extrae además de la propia LOE, de la propia Ley de Ordenación Bancaria, justificando esto.
También es incierto lo que dicen de que, bueno, no era legal porque no se comunicó a las Cortes. Tampoco es cierto, porque las Cortes, como todos sabéis, en la época de guerra no es que las Cortes se reunieran todos los días, se reunieron escasísimas veces. Pero es que una de estas escasísimas veces que se reunieron, sí se les comunicó lo que se había hecho. Concretamente en una reunión que hubo el 29 de abril del año 38. Otras críticas que se han hecho con respecto a por qué se envió el oro a Moscú. De los que defienden esta tesis, digamos que el único que mínimamente da unos razonamientos que por lo menos pueden entrar en el terreno de la discusión es Martín Aseña, ¿no? Todos los demás, como veremos antes, en lo que se basan las argumentaciones que dan son totalmente ridículas. Martín Aseña y otros muchos apuntan que podía haber otros destinos, ¿no? París, Londres, Zúrich o Nueva York, por mentar los que generalmente se dan mal, ¿no? Y que además la decisión de enviar el oro a Moscú fue algo precipitada. Bien, vamos a ir punto por punto esto, profesor Ángel Viña lo desmonta maravillosamente bien, pero vamos a ver por qué. Primero, Francia y Gran Bretaña fueron los que crearon el Pacto de la Intervención. Sabemos todos que la idea fue de Gran Bretaña, porque a Francia un poco más, que le dijo: o tragas con esto, o si te invaden los alemanes no vas a tener ninguna ayuda británica. O sea, a Francia fue chantajeada por el gobierno británico, ¿no? Entonces, claro, en dos países que son los, digamos, los líderes de este pacto de teatro, que fue el Pacto de Intervención, que al único que perjudicó fue a la Segunda República, no te puedes fiar. Además, para que vea que tenía razón Negrín y no fiarse, en Mont-de-Marsan había una remesa de oro español, que se había enviado como aval de un crédito que se había concedido al gobierno español y que incluso el crédito ya estaba pagado. Este oro de Mont-de-Marsan, las autoridades francesas jamás se lo dieron a la República. Es más, en cuanto reconocieron al gobierno de Franco, se lo dieron a él. En total eran 40 toneladas de oro, que no era precisamente una minucia. Entonces, claro, bajo estos parámetros, ¿cómo puede decir? ¿Cómo me voy a fiar de Francia? La misma Francia que empezó, sí, cuando comenzó la guerra civil, dejó pasar algo de armamento, ya sabemos todos en qué condiciones. Sí, dejaban entrar aviones, pero sin armamento, sin los medios para poderles colocar armamento, etc. Y de Gran Bretaña, ¿qué vamos a decir? No ya solo la hostilidad manifiesta que mantuvo el gobierno británico con el gobierno de la República, sino que además había otras razones. Por ejemplo, se intentaron hacer varias operaciones de compra de armamento a través de entidades bancarias británicas que pusieron todas las pegas habidas y por haber. De hecho, algunas de ellas no se pudo llevar a buen fin por esto. Otro tanto podemos decir de Estados Unidos. Es decir, por mucho que Roosevelt se dijera, hombre, que él simpatizaba con la República, lo que le importaba más eran los votos de los católicos. Además hay unas elecciones inminentes, no perderlo. De hecho, eso fue lo que le decidió no apoyar a la República. Aunque luego, por lo menos, Roosevelt tuvo la decencia de reconocer que uno de sus mayores errores fue no apoyar a la Segunda República. Por lo menos tuvo la decencia de reconocerlo, ¿no? Entonces, claro, igual con las bancas privadas norteamericanas, pasaba igual que con la británica. Paralizaron, demoraron muchísimas operaciones en las que se iban a hacer pagos en la compra de material bélico y de otro tipo de productos que hacían falta a través de estos bancos. Y lo de Suiza ya suena que nada más que simplemente que alguien piense que a Suiza se podría haber mandado es totalmente lejos. Se conoce un poco las disposiciones del gobierno social de aquella época. En Suiza se crearon unas leyes donde incluso se penaban con penas de cárcel todo tipo de ayuda que se hiciera a la Segunda República. Incluso si algún suizo, alguno hubo, que se le ocurriera ingresar en las brigadas internacionales, cuando ese hombre volviera a Suiza iba directamente a la cárcel. Es decir, ¿cómo vas a mandar tus reservas
a un país que es que ha creado leyes profesas para que nadie, absolutamente nadie, ayude al gobierno republicano. Sería absurdo. ¿Qué nos queda? ¿Qué país nos podía quedar? México. México, el presidente Cárdenas, que fue, dentro de su modestia, durante la guerra mandaron las armas a los pobres, las que tenían, y ayudaron cuanto podían, y evidentemente después de la guerra nunca estaremos suficientemente agradecidos a México por la acogida que hizo de exiliar a los españoles. Pero ¿qué problema tenía México? México no tenía capacidad ni a nivel de relaciones internacionales para poder adquirir, a través de México, adquirir armas para la República. Conclusión, el único destino posible era la Unión Soviética. No ya porque era la única que de verdad nos estaba ayudando, sino porque era la única, a través de un banco que tenía en París, banco del Estado soviético, que podía convertir ese oro en divisas y además utilizarlas para hacer ellos el pago a través de este banco, un banco estatal que tenían en París, Banco para Occidente, más o menos era el nombre. Es decir, no había otro remedio. Incluso algunos de los muy críticos, como he dicho, con Juan Negrino, José Largo Caballero, Prieto, Araquistáin, Basagoitia, reconocen que el único destino posible era la Unión Soviética. En cuanto a que fue precipitada, tampoco. Es decir, a Negrín, cuando se le ocurre la idea de enviarlo allí, es cuando ve las consecuencias que está trayendo el pacto de la intervención. Pues cuando Negrín dice, ya es que no me queda otra. Es decir, Negrín, y más que Negrín, vamos a ver, aunque él fue la idea, todo el gobierno republicano, cuando decía venir a la URSS, porque no les quedó otra salida. Y además se ha demostrado, estoy convencido de que no fue el primer país que tuvieron en mente, ¿no?, para mandar el oro. Seguramente si el gobierno francés hubiera tenido otra actitud, estoy convencido que hubiera sido Francia el destino del oro, seguro. De hecho, se hicieron ventas de oro tanto en Francia como en Gran Bretaña. Incluso antes de que llegara el Largo Caballero a la presidencia, ya con José Giral, ya se hicieron algunas ventas de estas, ¿no? Por ejemplo, el 31 de julio del 36 ya se hizo una venta de la que sostenieron 53 millones de bancos franceses, franco-franceses, las ventas que continuaron durante todo agosto, septiembre, octubre del 36 e incluso en enero del 37. De hecho, la venta de oro en Francia supusieron para las arcas de la República 201 millones de pesetas de entonces. Sí tuvieron que hacer algunos cambios. En principio, el oro que se enviaba a Francia a vender no se enviaba a París por vía aérea, que al principio se hizo así, porque es que lo sabían los sublevados, los franquistas, los fascistas, como le queréis llamar, antes incluso de que llegara, ¿no? Entonces se decidió ya por vía marítima, a través de Marsella, luego de allí se trasladaba, etc., ¿no? En Inglaterra, en Gran Bretaña, también se hicieron ventas, lo que pasa es que no a través de ningún banco, y mucho menos del Banco de Inglaterra, porque no se fiaba, la República no se fiaba de que se le diera el oro para su venta y lo retuviera y se quedara con él, ¿no?, para luego, como vemos con el que se hizo con el de Mode-Marsan, dárselo a los franquistas. Entonces, ¿qué hacía? Pues todo se hacía toda la venta a través de corredores privados con los evidentes gastos de corretaje, ¿no? De la intervención soviética en el envío, de hecho un poco antes, que todavía siguen manteniendo algunos, que esto fue idea de Stalin, como no podía ser de otra forma, tuvo que haber intervención de soviéticos, delegados del gobierno soviético, para tanto el transporte, su almacenaje, el envío, etcétera. Lógico, yo voy a recibir una cantidad, no estamos hablando, una cantidad muy importante de dinero, por eso que se supervise y que se organice entre las dos partes en que participan en este acuerdo, como lógicamente, ¿no?
Uno de los que participó aquí, que es un hombre que sus memorias, esas son verdaderas, hay que cogerla, yo creo que se salva la portada y la contraportada, ¿no? Es Orlov. Orlov es un individuo, lo habréis oído mucho, es el que estuvo implicado en el asesinato de Lenin, etc., ¿no? Un mal bicho, ¿no? Y permitirme la expresión, que huyó de la Unión Soviética cuando vio que su cabeza corría más que peligro, y que luego fue un entusiasta colaborador de la CIA norteamericana, sobre todo en el periodo de la Guerra Fría. Entonces él, porque muchas de sus memorias están tomadas de las declaraciones que hace al Senado de Estados Unidos, decía lo que le dijeran que había que decir, todo además para ayudar en el contexto de esta Guerra Fría a los intereses norteamericanos, ¿no? Él sí, aquí sí que parece que por lo menos no, se da demasiado protagonismo, no tuvo tanto protagonismo como él dice que tuvo, ¿no? Pero que Stalin sí le envió dos cartas, dos telegramas dándole instrucciones, ¿no? Una que debía de organizarlo con el entonces todavía embajador soviético Rosenberg, ¿no? Y la otra que si el gobierno de la República le pedía que firmara algún tipo de recibo, que se firmara aquello, se negara, porque ya estaban preparados en Moscú la documentación, el recibo pertinente para cuando llegara el oro. Y es muy lógico, es decir, yo no puedo, si yo firmo antes de que se embarque el oro, yo me hago responsable. Si al barco, a uno de los barcos que lo llevan, lo hunden, la responsabilidad es mía, en tanto en cuanto que yo al firmar el recibo ya soy custodio de él. Entonces, más que lógico, no era una de estas perversas ideas que tenía Stalin, que dijera, no, firmamos el recibo, pero cuando esté el oro aquí, no nos vamos a arriesgar nosotros con esa responsabilidad, ¿no? De hecho, de los 4 barcos que trasladaban el oro, uno tuvo una avería y llegó más tarde, ¿no? ¿Cómo se hace todos los preparativos, etcétera, etcétera? Todo se inicia en la madrugada del 14 de septiembre del 36, que es cuando se inician los preparativos de recoger el oro del Banco de España, dirigido por Francisco Méndez Aspe, meterlos en unas cajas, se metieron en las mismas cajas que se utilizaban para meter la munición, y se trasladan desde Madrid por vía férrea a Cartagena, concretamente hasta el depósito, los polvorines de la Algameca, que estaba dentro de la base naval de Cartagena. Y estuvo a punto de no llegar, porque en el transcurso del trayecto fue bombardeado a la altura de Aranjuez, fue bombardeado hotel, no resultó dañado y pudo mantener el trayecto hasta llegar a Cartagena. Una vez en Cartagena es cuando se deposita ahí en la Algameca, y es cuando se inician, digamos, ya todos los preparativos para su traslado directo a la Unión Soviética. No os voy a cansar con muchos datos, pues además la calor, sí os voy a decir una cosa. Luego cuando acabe esto, perdonadme en el inciso, si queréis ponemos aquí un papel, me dais vuestro correo electrónico y yo gustosamente os envío todo el artículo que he escrito referente a esto, con documentación, anexos, y lo tendréis mucho más amplio, ¿no? Porque si no, si nos metemos en nombres, yo reconozco que se hace un poco aburrido, ¿no? Otra cosa que sí es importante, que Negrín no quiso en ningún momento ocultar lo que se estaba haciendo con el oro, es que él mismo exigió que en toda la operación de embarque, etcétera, estuvieran presentes todos, un representante de todos los poderes del Estado. Eso nos lo cuenta además Mariano Granados Aguirre, que era magistrado del Tribunal Supremo. Por ejemplo, estuvo José Giral, que era ministro sin cartera, digamos que él como representante del Ejecutivo. Estuvo Luis Fernández Clérigo, que era vicepresidente de las Cortes, representante del Legislativo, y estuvo el propio Mariano Granados como representante del Judicial y en delegación que hizo el que entonces era presidente del Tribunal Supremo. Pero además de toda esta gente estuvieron presentes Indalecio Prieto, por ejemplo. Estuvo presente Méndez Aspe, que era el director general del Tesoro.
y estuvo evidentemente Antonio Ruiz, que en aquellos momentos era el jefe de la base naval de Cartagena. Es decir, que en ningún momento, otra de las cosas que se le han intentado achacar a Juan Negrín es cierta. Nunca quiso que, digamos, ninguno de las autoridades de la República tuviera desconocimiento de lo que se estaba llevando a cabo. Los buques cargados con oro partieron de Cartagena el 25 de octubre del 36, concretamente 4 buques, el Ruso, el Neva, el Kim y el Gorgones. Como llegaron a Odesa el día 2 de noviembre, menos el Ruso, os he dicho antes que tuvo una pequeña avería en el transcurso del viaje y llegó un poco más tarde. Inmediatamente que llegaron a Odesa, el oro es introducido en trenes y por vía férrea es cuando se lleva a Moscú. Más aún de que no había. Allí en Moscú se depositó en el depósito del Estado de Metales Preciosos del Comisariado del Pueblo para las Finanzas, se hizo la recepcionaron al director de este servicio de metales preciosos, Kagan, que era el director del servicio de finanzas, y Marcelino Pascua, que era por aquel entonces el embajador de España en Moscú. Allí es cuando se firma el recibo, y además es importante porque 2 artículos de ellos, el cuarto sobre todo, expone claramente las condiciones de uso de ese oro y dice que la República podrá utilizar ese oro cuando le venga en gana, como le venga en gana, no solo gastarlo, sino también, si quiere volverlo a trasladar a otro lugar, es decir, sacarlo de Moscú, está en su perfecto derecho. Es decir, estaba a plena disposición del gobierno republicano. Es más, era el único que podía disponer de él. El gobierno de la Unión Soviética jamás tuvo la posibilidad de utilizar el oro en su beneficio. Sobre la cantidad y el valor del oro hay discrepancias, ¿no? Indalecio Prieto, por ejemplo, decía que se habían enviado 13.000 cajas, posiblemente pues en esto de marear la perdiz, ¿no? Un poco, porque realmente lo que está documentado y constatado es que lo que se enviaron fueron 10.000 cajas, allá en Moscú. Que el valor, según Ángel Viñas, era de 522 millones de dólares, lo que supondría transformación en 2005, cuando le hace la conversión, 5.875 millones de euros. Una de las causas, porque otro de los temas que viene es que la Unión Soviética nos estafó, ¿no? Y una de las razones que dan es que dicen, bueno, nos estafó porque, claro, la mayoría de ese oro iba en monedas de oro. La mayoría sin valor, digamos, de circulación legal. Claro, hay 2 problemas. Uno que plantea Ángel Viñas, que dice, bueno, ¿cómo se valora? Por ejemplo, había muchas monedas antiguas portuguesas, ojo, que no eran ejemplares únicos, sino que eran más o menos corrientes, ¿no? O francos austriacos. Y añadiría otra cosa, vamos a ver, en la época en que estamos, unos tiempos convulsos en Europa, si vemos la evolución de los mercados, hombre, el mercado numismático no creo que estuviera para tirar cohetes. Es decir, que se pagaran unos precios extraordinarios, ¿no? por una moneda de coleccionista. Esa es la lógica que lleva siempre en momentos, digamos, de inestabilidad económica. Hay determinados temas que sufren una merma. Y en esta época, evidentemente, vuelvo a insistir, no creo que el mercado del coleccionismo numismático estuviera pasando por sus mejores momentos, ¿no? Otro más de los temas dice, bueno, en la Unión Soviética quedó muchísimo oro porque no se gastó todo. Mentira. De hecho, el 1 de agosto del 38, Moscú ya avisa al gobierno republicano que se están agotando las existencias. Pero ítem más. En marzo del 38, la Unión Soviética concede un crédito de 50 millones de dólares.
y otro, perdón, de 70 millones de dólares. Y en enero del 39 se le otorga otro de 50 millones de dólares. Esos créditos la Unión Soviética no los ha cobrado a día de hoy. En el caso de que hubiera quedado algo de oro en Moscú, lo lógico es que se hubieran quedado para recuperar el crédito que le han dado. Es decir, que no es solo la gran mentira de que la Unión Soviética se quedó con oro, sino es que perdió dinero en estos dos créditos que nunca llegó a recuperar. Por ejemplo, Juan Sardá y Martina Seña, al que he nombrado antes, que no son nada sospechosos de ser unos rojazos pagados por el oro de Moscú, lo dicen claramente, que es que todo, absolutamente todo, prácticamente todo, se había gastado. Eso sí, cobraron hasta el último tornillo que se dio a la República. Eso también es verdad. Que pusieron precios excesivos, mentira. Pusieron precios que eran, digamos, los precios de mercado que más o menos había. Lo que sí hubo estafa al gobierno republicano fue en la compra, tuvo que hacer muchas compras, porque no era suficiente lo que nos daba el material que nos mandaba la Unión Soviética, pues los traficantes de armas, etcétera, que le vendían, eso sí, a precios exorbitados, además generalmente material defectuoso, ¿no? Pero claro, cuando te ves en la desesperación de que tienes que mantener una guerra, que ves que el enemigo tiene mayor armamento y mejor equipado, tienes que conseguirlo de donde sea y como sea. Y eso sí, estafaron, ahí se perdió muchísimo dinero, pero tampoco es achacable a una mala gestión, pero la República es que es lo que había. Es decir, si yo ya estoy desesperado, pues pago por un tirachinas como si hubiera comprado una ametralladora, ¿no? Pero no es cierto que la Unión Soviética sobrecargara los precios. En eso hay que decir que fueron honrados. Insisto, cobraron absolutamente todo. Otra controversia que ha habido mucho es muchas críticas a Juan Negrín. Yo sé que a lo mejor puedo parecer no muy objetivo, porque para mí el presidente de gobierno más válido con mucha diferencia como la Segunda República fue don Juan Negrín, pero con mucha diferencia. Por no decir para mí el único que se salvaba de la gestión de algunos otros, que mejores que algunos que tienen como ejemplos hoy en día algunos compañeros, por ejemplo, socialistas, ¿no? A él le echaron del partido, a otros los han encumbrado, ¿no? Nos podrían vestido con bustos incluso ahí en el Parlamento. Pero bueno, esa es otra historia que ya hablaremos otro día, ¿no? Sabéis que poco dinero que se puso, además fue una orden que dio Negrín a Marcelino Pascual, entonces ya estaba embajador en París, había tratado desde la Unión Soviética de intentar revigilar todos los bienes que tuviera el gobierno, la República en el extranjero, para que ya estaba la guerra, ya sería el final, para evitar que cayeran manos franquistas y sobre todo para auxiliar a toda la gente. Estos bienes, casi todos que tenían, sabéis que se embarcaron en un yate, el famoso yate Evita, que partió hacia México y que llegó al puerto de Veracruz. Según Indalecio Prieto, el monto total de lo que se logró salvar era de 10 millones de dólares. Según Negrín, el valor del embarcado estaba en torno a los 40 millones de dólares. Yo he visto lo visto, me creo más a Juan, y aquí soy objetivo, simplemente por ver los relatos, ¿no? Y analizarlos y criticarlos como historiador, me fío mucho más del testimonio de Juan Negrín que el de Indalecio Prieto, ¿no? O sea, perdón, que yo lo he dicho bien, el de Indalecio Prieto. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Cárdenas le da gran parte de eso al propio Indalecio Prieto, y el resto se lo da a un hombre, a José Calvino Ozores, que era largo caballerista. Cuando dicen que una de las acusaciones que hacía Prieto y compañía, ¿no?, a Negrín, que él utilizó el dinero para su uso personal y para el mantenimiento de la actuación política, etcétera, un poco, y de ahí viene lo de que los de izquierda pues estábamos pagados por el oro de Moscú, ¿no?
es totalmente incierto. Prácticamente todo se gastó a través del SERE. El SERE fue una organización que era el Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, que creó Juan Negrín en contraposición con otra que crearon Martínez Barrio y D'Alessio Prieto, que era la Junta de Auxilio de los Refugiados Españoles. Bueno, pues gracias a este dinero que al final pudo, porque pudo hacerse en Negrín, 20.000 exiliados pudieron ir a México. La gente a lo mejor pensaba que esto era gratis, ¿no? No, mandar 20.000 personas, ojo, primero mantenerlos, porque las condiciones que los tenían los franceses o los campos de refugiados eran precisamente como para tirar cohetes, ¿no? Y a muchos que escapaban de los campos de refugiados, mantener a esa gente, procurarles transporte, primero procurar que sobrevivieran al exilio, procurarles el transporte, mandarlos. Eso es una cantidad ingente de dinero. Y estamos hablando que gracias a ellos 20.000 españoles, españoles republicanos pudieron alcanzar México, ¿no? No os voy a entrar en todas las reclamaciones durante muchos años que hicieron los franquistas. Esto, si luego apuntáis en el artículo, si lo podéis ver. Entonces, porque muchas causas, pues ya durante la propia guerra se hicieron reclamaciones tanto al gobierno francés como al gobierno norteamericano, que no le hicieron caso omiso. Sí funcionó una que hicieron a los bancos sobre todo ingleses, franceses y norteamericanos. De hecho, tanto les funcionó que se lograron retener, algunos bancos ingleses lograron retener algunos fondos que había y le fueron entregados precisamente a Francia, o sea, a Franco. Pero vamos a obviar eso y un poco, que ya hemos hablado de la controversia historiográfica que ha traído todo este tema, ¿no? Como ya hemos visto, en algunos casos los propios protagonistas o los que en aquella época tuvieron algún protagonismo, en muchos casos mienten cuando hablan de muchas cosas de la República, pero mienten cuando hablan de este tema o dicen media verdades, que muchas veces decir una media verdad es casi peor que mentir, porque provoca equívocos y malos entendimientos. Ahí podemos, de Largo Caballero, que hemos sentado, D'Alessio Prieto, Luis Araquistain, que su obra El comunismo en la guerra de España, que se publicó en el año 39, ahí se explaya a gusto, ¿no? Pero si pudiéramos, de verdad, como os he dicho antes, el mayor embustero de todo esto es el amigo Orlov, ¿no? Viñas, Ángel Viñas, los pone, aquí se os voy a decir los argumentos que pone el profesor Viñas sobre Orlov. Primero, su ignorancia absoluta de los antecedentes del transporte, es decir, Orlov no tenía ni idea de todo lo que se había decidido y cómo se había pergeñado y preparado todo el transporte. El protagonismo que se da, menospreciando, digamos, la actuación de los españoles que estuvieron allí. Manipulación de los hechos total y absoluta, ¿no? Y el puesto que se da él, un poco menos, que él dice cuando habla de esto de Orlov, que fue una de las piezas bases, cuando realmente simplemente lo que fue un mero supervisor. Simple y nada, ni él firmó un documento, absolutamente nada, ¿no? ¿Qué problema trae aparte? Claro, si tú solamente lees a Orlov, dices, bueno, pues no hago ni caso, pero claro, a Orlov le han seguido en este tema Volokhin, el famoso del Gran Engaño. Un hombre que estaba muy influenciado, pagado por la CIA, ¿no? Por hablar de españoles, Ricardo de la Cierva, el amigo Zavala, a los que podríamos añadir César Vidal, otro que es que para él es que juntilla la memoria de Jesús Hernández. Entonces, claro, no se molestan en leer otra bibliografía que haya contraria a sus tesis. Eso jamás lo van a hacer los historiadores ni los publicistas en esta gente. Como ya os he comentado antes, claro, él no dice que a Hernández se lo olvidó cuando mantiene que es que era un desconocimiento total, el resto del gobierno se le olvidó que era el secretario del Consejo de Ministros, ¿no? Cuando sigue diciendo que no, la idea y la decisión fue solamente de Juan Negrín. Posiblemente el libro más execrable que se ha escrito sobre esto lo ha escrito José María Zavala, que titula Los lastres de la guerra civil,
compró lo de Stanley G. Payne, otro que también hay que echarle de comer aparte, ¿no? Y yo siguiendo a Ángel Viñas, por ejemplo, de Zabala, estoy totalmente de acuerdo, la definición de cáncer de Ángel Viñas es un pornógrafo de la historia. Pero desgraciadamente como él hay muchos. Otro que también se cubre de gloria, digamos, en esto es Francisco Olaya Morales. Escribió 2 libros, aparte de uno escribió 2 sobre el tema. Bueno, Francisco Olaya Morales era un anarquista, él sí es contemporáneo en esta época, un periodista. Desgraciadamente, como casi toda la historiografía anarquista, es un cúmulo de cambiar, de tergiversar la realidad, ¿no? Porque ellos se eximen de todo, además que coges al que cojas. Me da igual Abad de Santillán, me igual, me da cualquiera que cojas, ellos fueron unos maravillosos y la culpa de todo lo que pasó la tuvieron los socialistas, los comunistas, los republicanos, menos ellos. Inés, ser un poquito más objetivos, tampoco digo esos objetivos, pero no ser tan, tergiversar tanto la verdad. Todo esto con mi simpatía, por supuesto, a tantos y tantos anarquistas que se dejaron la vida por defender la República, ¿no? Pero desgraciadamente lo que han dejado en la historiografía es muy poco utilizado, muy poco utilizado. Claro, Olaya es, otra barbaridad, dice que el oro no corría ningún peligro, a lo mejor es porque lo que le enfadó a Olaya fue que lo trasladaran antes de que se irán con el ello, posiblemente, fue lo que le enfadó, porque si no, no tiene otra explicación, ¿no? Cuando él era testigo, él estaba viendo, estaba viviendo lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pues a Olaya le sigue muchísimo. Entonces, no os molestéis en entrar en Wikipedia, en lo del oro de Moscú, ni os molestéis, de verdad, porque es para borrar entero el artículo y hacerlo nuevo. Tengo sospechas de que la podía hacer, pero bueno, entonces se basa fundamentalmente en Olaya, pero lo cual os podéis imaginar, pues, un consejo a la Wikipedia hay que utilizarla con cuidado. Y sobre todo algo que no hace casi nunca, hay una pestañita que pone discusión y casi nadie le da, pues muchas veces mucho más interesante que el artículo. Por ejemplo, en la discusión, uno de los que escribe en este oro de Moscú soy yo, pero claro, de verdad que no merece la pena que entréis en ellos, ¿no? Claro, por ejemplo, la nieta de Negrín dice, bueno, entonces en escala, dice, cuando murió mi abuelo había 5 personas y ninguno de ellos eran los que están diciendo, que se supone que saben lo que pensaba Negrín, lo que decía Negrín, lo que respiraba Negrín y todo, ¿no? Para ir un dato más, fijaros, Joan Sala de Seus es un economista que fue uno además de las personas claves en el proceso de estabilización del año 59. Bueno, pues en 1970 escribió, además por encargo, una obra que se titula El Banco de España 1931-1962. En esta obra Sardá, como ya se comentó un poco antes, entre otras cosas, afirmaba que todo el oro de Moscú se había gastado. Pero el prólogo se lo hace Martín Rubio. Martín Rubio fue ministro de Hacienda franquista. Y él también está de acuerdo. ¿Sabéis lo que pasó con este libro? Que el señor Carrero Blanco ordenó su secuestro y no se publicó hasta el año 80 y tantos. Con Ángel Viñas pasó algo parecido. No creo que escribió también sobre lo de Moscú, pero además ya tiene WhatsApp, porque ya fue, porque se supone ya estábamos en democracia y que también fue durante un tiempo secuestrado. Además, otro libro también hecho por encargo. Conclusiones, para no aburriros más. Había una necesidad urgente de trasladar las reservas de oro fuera de Madrid, por lo que os he dicho antes, por la proximidad de las tropas sublevadas y por el posible peligro de que los anarquistas intentaran hacer con ellos. Segundo, Negrín no tomó la decisión por sí solo, fue un consejo de ministros el que decidió el traslado del oro, como lo demuestran las actas del Consejo de Ministros del 6 de octubre del 36 o el decreto reservado del 13 de septiembre del 36. Como creo que ya he dejado claro, también es incierto que Azaña desconociera la operación, en tanto que firmó los decretos. Todos los decretos ley tienen que ir firmados por el presidente del Estado, en este caso
hazaña. Creo que también hay que valorar que no había posibilidad de que se trasladara a otro país, en tanto en cuanto la hostilidad que mantenían las democracias occidentales hacia el gobierno republicano y la incapacidad del otro que nos podía ayudar, que era México. Por lo tanto, el único destino lógico y viable era la Unión Soviética. Y por último, el oro se gastó en su totalidad. La compra de armamento, de otros productos necesarios para el mantenimiento del esfuerzo bélico que estaba realizando la República. Os he dicho antes, incluso la URSS tuvo que conceder dos créditos porque ya no quedaba. Creo que en la medida de mis posibilidades y con la modestia y por supuesto amparándome en grandes historiadores que todavía nos quedan en este país, he demostrado que ya de lo que el contubernio judeo-masónico pagado por el oro de Moscú no existió, y yo como militante comunista hace muchísimos años, si es así cierto, que he dado, alinéjeme de mi parte, ¿no? Muchas gracias.